La casa Akaya en Besiktas se destacó del resto, exudando un aire de elegancia y terrenos meticulosamente mantenidos. Era un símbolo del éxito que Halil Akaya había trabajado incansablemente para lograr a lo largo de los años. Puertas altas, un camino ancho y un automóvil caro, todo esto señalaba la riqueza de sus propietarios. Sin embargo, detrás de esas puertas no solo se escondía dinero, sino también tensiones cuidadosamente ocultas. Halil tenía 42 años y su historia fue de perseverancia y trabajo duro. Nació en un pequeño pueblo del sureste de Turquía. Ayudó a su padre a administrar una empresa familiar, específicamente un taller de reparación de automóviles desde muy joven. A pesar de sus modestos comienzos, Halil siempre soñó con algo más grande, así que después de servir en el ejército se mudó a Estambul, donde comenzó a trabajar como mecánico. Gradualmente se ganó la confianza de los clientes y finalmente abrió su propio taller de reparación. Su negocio prosperó, expandiéndose a una exitosa cadena de centros de reparación de automóviles. Halil se hizo conocido como un hombre hecho a sí mismo, pero con su éxito surgieron nuevas ambiciones. Elif, su esposa, era 7 años menor. Cuando era niña ella soñaba con convertirse en actriz, pero la realidad tenía planes diferentes para su vida. Creció en una familia adinerada, se crió para mantener una imagen perfecta y finalmente se mudó a Estambul para seguir una carrera en marketing. Fue en un evento corporativo donde conoció a Halil. Ella se sintió atraída por su confianza y fuerza, mientras que él quedó cautivado por su aplomo. Para quienes los rodeaban parecían la pareja perfecta. Él, un exitoso hombre de negocios, y ella, su graciosa y elegante esposa. Elif se adaptó rápidamente a la alta sociedad, pero su corazón permaneció distante y su matrimonio era más bien un arreglo formal. A primera vista su matrimonio parecía ideal. Asistían a eventos sociales juntos, donaron generosamente a causas benéficas y mantuvieron la imagen de una pareja exitosa. Pero a puerta cerrada, Elif sentía que su relación era más una sociedad que un matrimonio. Pasaban el tiempo en diferentes partes de la casa y rara vez hablaban a menos que fuera necesario por su trabajo. Mientras, él se concentraba en mantener su imagen pública, administrando el hogar y manejando los asuntos familiares externos. Hace unos meses, decidió que necesitaban una ama de llaves. Ella lo justificó diciendo que estaba demasiado ocupada organizando eventos de caridad, pero en realidad simplemente estaba cansada de manejar las tareas mundanas. Así que, a través de conocidos, encontró a Isai, una joven de una zona rural que había llegado a Estambul en busca de trabajo a los 24 años. Isai parecía la candidata perfecta para Elif. La agradable, modesta y trabajadora Isai se adaptó rápidamente a los ritmos de la casa. Isai nació en un pequeño pueblo en la parte oriental del país y llegó a Estambul con grandes esperanzas, decidida a ganar suficiente dinero para mantener a sus padres. Conseguir un trabajo con Halil y Elif fue como un golpe de suerte. Un buen salario y la estabilidad le permitieron planificar su futuro. Isai mantuvo un perfil bajo y no se involucraba en los asuntos de su empleador. Su papel se limitaba a limpiar, cocinar y mantener la casa en orden. Trató de evitar llamar la atención, pero eso no siempre fue posible. Halil comenzó a mostrar interés en Isai desde el primer día que ella comenzó a trabajar. Él no hizo comentarios abiertos ni expresó ninguna insatisfacción, pero la forma en que la miraba y su presencia en el lugar donde ella trabajaba hablaba por sí sola. Elif no se daba cuenta o fingía no estar absorta en sus actividades sociales y compromisos. Isai hizo todo lo posible para mantenerse alejada de cualquier interacción con Halil, pero la tensión en la casa se hizo más palpable. Pronto Isai comenzó a notar que Halil parecía estar buscando excusas para hablar con ella. Aparecía en la cocina mientras ella cocinaba, haciendo preguntas extrañas sobre su vida y sus planes futuros. Respondió brevemente y trató de terminar su trabajo rápidamente, pero podía sentir que la presión aumentaba. La atención de su empleador era inquietante, pero no sabía cómo reaccionar por temor a perder su trabajo. Inconsciente de todo lo que sucedía en la casa durante su ausencia, Elif creía que Halil era predecible y confiable.
Ella confiaba en él porque su matrimonio siempre se basó en acuerdos mutuos donde cada palabra y acción tenía su lugar, pero dentro de este mundo estable, una grieta invisible comenzaba a formarse. La casa continuaba con su rutina habitual. Elif estaba ocupada planificando eventos, reuniéndose con amigos, y Jalil pasaba más tiempo en el trabajo. Isai iba y venía según su horario, haciendo sus deberes como se esperaba de un ama de llaves, pero había una creciente interrupción en esta rutina. Jalil se quedaba en casa más a menudo en los días en que Elif estaba fuera para reuniones. Su atención se volvió intrusiva, su comportamiento persistente, pero cuidadosamente ocultó esto a su esposa. Ni Elif ni Jalil anticiparon que sus cómodas vidas estaban a punto de cambiar. Isai siguió cumpliendo con sus responsabilidades tratando de permanecer fuera de la vista siempre que Jalil estaba cerca. Se dio cuenta de que últimamente él estaba cerca con demasiada frecuencia, como si deliberadamente encontrara razones para relacionarse con ella o estar en la misma habitación. Sus instintos le decían que era mejor mantener la distancia, pero no podía permitirse el lujo de dejar el trabajo. Se había convertido en su única fuente estable de ingresos. Enviaba dinero a su familia en el pueblo y no quería preocuparlos con sus propios problemas. A pesar del comportamiento inquietante de su empleador, Isai seguía viniendo a trabajar, pero cada vez le resultaba más difícil esconder su ansiedad. Una noche, mientras preparaba la cena, Jalil entró inesperadamente en la cocina y se paró incómodamente cerca. Percibió el olor de su colonia y un escalofrío le recorrió la espalda a Isai. Él le preguntó si necesitaba ayuda, pero había un tono en su voz que hizo que la pregunta sonara más amenazante que amable. Isai respondió brevemente y rápidamente se escabulló a otra habitación, haciendo todo lo posible para evitar el contacto visual. Elif no notó nada de esto. Estaba demasiado absorta en sus propios asuntos como para prestar atención a esos pequeños detalles. Isai no se atrevía a compartir cómo se sentía al percibir que su lugar en la casa se volvía cada vez más incómodo. Pensó en irse, pero tenía miedo de perder su trabajo y no poder mantener a sus padres. El miedo a Jalil la detenía y cada vez que él aparecía de la nada, sus manos comenzaban a temblar. Pasaron unos días y la tensión estaba llegando a su punto máximo. Isai se volvió más cautelosa, evitó largas conversaciones con Jalil, salía rápidamente de la habitación cuando él se acercaba demasiado y se aseguró de no quedarse en casa más tiempo del necesario. Pero un día en que Elif estuvo fuera todo el día, Jalil se quedó en casa, sin haber avisado, y cuando Isai llegó por la mañana ya la estaba esperando en la sala. Ella trató de mantener la compostura y Jalil comenzó a interrogarla, haciendo preguntas cada vez más personales. Quería saber con quién hablaba, quiénes eran sus amigos y a dónde iba después del trabajo. Isai respondió con respuestas breves y vagas, pero su persistencia la asustó. En un momento, él se acercó demasiado y agarró su mano, provocando que ella se congelara. Ella logró alejarse, excusándose y diciendo que tenía que volver al trabajo. Se apresuró a ir a la cocina, su corazón latía con miedo. Estos encuentros sucedían con más frecuencia e Isai comenzó a considerar seriamente dejar de trabajar en esa casa, pero no sabía cómo mencionarlo. Tenía miedo de que si dejaba a Jalil, él podría encontrar una manera de hacerle daño. Una noche, después de un día particularmente difícil, llamó a su madre y no pudo contener las lágrimas, pero ni siquiera entonces se atrevió a decirle lo que realmente estaba pasando. El miedo a las consecuencias fue demasiado abrumador. La noche en que las cosas finalmente llegaron a un punto de ruptura, comenzó como cualquier otra. Elif en otra reunión y Jalil en casa. Isai se estaba preparando para terminar su trabajo e irse cuando Jalil apareció de repente en la puerta de la cocina, bloqueando su salida. Habló con calma, pero sus palabras tenían un trasfondo amenazador. Ella se sintió acorralada, y cuando él intentó acercarse, ella gritó en pánico puro, sin siquiera pensar. Sus acciones funcionaron. Jalil dio un paso atrás, pero la mirada en sus ojos dejó en claro que esto no había terminado. Al día siguiente, Isai no se presentó a trabajar. Jalil se sorprendió, pero pensó que tal vez la joven estaba enferma y no había tenido la oportunidad de informarle. Pasó otro día y Isai todavía estaba ausente.
Cuando Elif le preguntó a Jalil si la había visto, él parecía tranquilo, casi indiferente. Respondió brevemente que Isai probablemente había encontrado otro trabajo o había regresado a casa. Pero los días continuaron pasando y no había ninguna noticia. Todavía no había señales de Isai, no respondía llamadas ni mensajes y su teléfono estaba apagado. Elif comenzó a preocuparse, pero sus intentos de comunicarse a través de contactos mutuos no la llevaron a ninguna parte. Cuando finalmente decidió llamar a los padres de Isai, ellos estaban asustados e igual de confundidos. También habían perdido contacto con su hija y no podían entender a dónde podría haber ido. La desaparición de Isai tomó a todos con la guardia baja. Ella no era el tipo de persona que desaparece sin decir una palabra, y esto hizo que Elif se sintiera aún más ansiosa. Pasó una semana y seguía sin haber señales de Isai. Elif se acercó a un amigo de Isai que ocasionalmente ayudaba en la casa, con la esperanza de obtener algo de información, pero el amigo tampoco tenía idea de dónde podría estar, diciendo que no se habían visto en mucho tiempo. Elif sintió que algo estaba fuera de lugar, pero no estaba segura de qué hacer. A continuación, la situación se volvió más apremiante cuando los padres de Isai la llamaron, suplicándole que averiguara si había habido algún problema en el trabajo que pudiera haber causado la desaparición de su hija. Elif se encontró en una posición incómoda, prometiéndoles que les haría saber inmediatamente si se enteraba de algo. Mientras las sospechas de Elif sobre Jalil comenzaban a crecer, no pudo evitar notar cómo él había reaccionado ante la desaparición de Isai con demasiada calma y sin una pizca de preocupación. Elif comenzó a recordar cómo él había comenzado a quedarse en casa más a menudo y a mostrar un interés inusual en Isai. Aunque en ese momento no le había prestado mucha atención, ahora su mente estaba llena de pensamientos inquietantes. No podía evitar la sensación de que se estaba perdiendo algo, pero tener sospechas era una cosa y encontrar pruebas reales era otra. Todo lo que pudo hacer fue esperar mientras luchaba por descubrir cómo ponerse en contacto con Isai. Los padres de la joven decidieron contactar a las autoridades en esta etapa inicial. Los investigadores entrevistaron a conocidos y familiares, pero no condujo a ningún avance. Se acercaron a Elif, quien les contó todo lo que sabía, cómo Isai había sido una trabajadora confiable, sin problemas, pero que no había aparecido durante varios días y nadie había podido localizarla. La policía comenzó su investigación, pero sin ningún signo de agresión o indicios de que Isai había sido secuestrada en contra de su voluntad. El caso avanzaba lentamente. Las cosas dieron un giro cuando un vecino mencionó haber visto el auto de Jalil estacionado cerca de la casa a altas horas de la noche antes de que Isai desapareciera. A pesar de que generalmente no regresaba a casa tan tarde, esta declaración fue la primera pequeña pista, aunque todavía no mostraba una imagen clara. Elif se sintió cada vez más confundida y no estaba segura de si debía confiar en sus propias sospechas. Una noche, mientras Elif estaba sentada en la sala de estar, jugueteando nerviosamente con su teléfono, Jalil se acercó a ella y sugirió que hablaran. Él sacó a relucir los rumores que rodeaban la desaparición de Isai, diciendo que podrían dañar su reputación, especialmente su negocio, y que ella necesitaba dejar de preocuparse por eso. Elif quería preguntarle directamente qué sabía al respecto, pero no pudo encontrar el coraje. Jalil tenía una forma de presionar a la gente, y su actitud tranquila y segura a menudo sofocaba cualquier resistencia. Ella asintió y dijo que intentaría no pensar en eso, pero en su interior, su ansiedad continuó construyendo el rompecabezas en su cabeza. La investigación continuaba. Los detectives comenzaron a revisar las imágenes de vigilancia de alrededor de la casa Akaya y a lo largo de la ruta. Isai fue captada por una de las cámaras el día que fue vista por última vez saliendo del trabajo. Caminaba por la acera como siempre lo hacía, pero lo que pasó después de eso todavía era un misterio. Las cámaras en la casa de Jalil y Elif también grabaron su partida esa noche, pero no hubo otros detalles sospechosos. Elif comenzó a preguntarse por qué Jalil estaba tan tranquilo sobre la desaparición de Isai, qué estaba escondiendo y si había tratado de cubrir sus pistas. Mientras todo esto se desarrollaba, Elif trató de distraerse con sus actividades habituales, pero los pensamientos de la joven desaparecida la perseguían.
Un día, después de regresar a casa de una reunión, notó algo extraño en el garaje. Normalmente todo estaba limpio y ordenado, pero esta vez las cosas se habían movido, como si alguien hubiera estado buscando o tratando de ocultar algo. Sintió la necesidad de mirar más de cerca, pero Jalil apareció tan de repente que ella saltó. Él le preguntó qué estaba haciendo allí, y su expresión parecía más dura de lo habitual. Elif murmuró que solo quería comprobar si todo estaba en orden, pero Jalil no rompió el contacto visual. Entonces, en un tono tranquilo, le dijo que era mejor no involucrarse en sus asuntos y que no había nada de interés en el garaje. Fue un pequeño momento, pero hizo que Elif pensara que sabía que se suponía que todo en su casa estaba bajo el control de Jalil, pero ¿por qué parecía tan tenso cuando la vio en el garaje? Algo no le sentaba bien, pero sin ninguna prueba ella no pudo acusarlo de nada. Durante los siguientes días, ella prestó aún más atención a su comportamiento, tratando de captar el más mínimo indicio de deshonestidad. Pero Jalil permaneció tranquilo y confiado, como siempre. La desaparición de Isai se convirtió en un tema en las noticias locales, y los reporteros comenzaron a investigar. Así descubrieron que Isai no podía haberse ido sin despedirse de su familia o tomar sus pertenencias del departamento que alquiló. La policía continuó su interrogatorio, centrándose cada vez más en aquellos que habían sido los últimos en verla, así que regresaron a Elif y Jalil, esta vez con preguntas más específicas. Elif respondió honestamente, pero cuando fue el turno de Jalil, una vez más mantuvo su comportamiento tranquilo y sereno. Sin embargo, debajo de su exterior tranquilo había signos de tensión creciente. Se dio cuenta de que la policía estaba investigando más profundamente de lo que había anticipado y eso comenzó a inquietarlo. Un día Elif lo escuchó hablar por teléfono y escuchó algunas frases que sonaban extrañas pero que no pudo entender del todo. Le dijo a alguien que todo se arreglaría y que no había necesidad de preocuparse. Elif trató de no alertarlo demasiado, pero no pudo evitar la sensación de que algo se le estaba escapando de las manos cuando llegó la policía con una orden de registro. Elif se dio cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas y se quedó en la puerta observando cómo los investigadores revisaban cada rincón, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera insinuar la razón detrás de la desaparición de Isai. Entonces se acercaron al garaje deteniéndose por un momento. Jalil, que estaba cerca, de repente se tensó y él mismo se dio cuenta de inmediato. Cuando abrieron la puerta del garaje, nadie esperaba ver nada fuera de lo normal. Solo era un lugar para el auto y algunas herramientas. Pero cuando uno de los investigadores notó una gran caja de madera en la esquina y pidió que la abrieran, la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Jalil se congeló y su corazón latía tan fuerte que sentía que todos a su alrededor podían oírlo. Jalil dio un paso adelante, pero antes de que pudiera decir algo, el investigador hizo una señal para abrir la caja. Cuando el investigador abrió la caja de madera, todos se quedaron quietos, preparándose para lo que podría haber dentro. Jalil apretó los puños tratando de mantener la compostura, pero su rostro se había puesto ligeramente pálido. Elif, incapaz de contener su curiosidad y miedo, se acercó tratando de ver qué había dentro. El proceso de apertura de la caja tomó solo unos segundos, pero se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la tapa de la caja se abrió, lo único que contenía eran algunas herramientas viejas cubiertas por una capa de polvo. Había una mezcla de decepción y alivio en el aire. Los investigadores se trasladaron a otras partes del garaje, y Jalil actuó como si todo le pareciera divertido. Pero uno de los policías notó con qué fuerza sus dedos agarraban el teléfono en su bolsillo. Sus sospechas se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. La búsqueda duró varias horas, pero no se encontró nada que pudiera explicar la desaparición de Isai. Los oficiales se fueron uno por uno y Elif sintió una extraña sensación de alivio, como si algo importante acabara de ser evitado, pero no completamente resuelto. Jalil pareció recuperar su confianza y le sugirió a su esposa que lo olvidaran, descartando todo el asunto como un malentendido, pero Elif no pudo evitar la sensación de que todavía había algo escondido en la casa, algo que ella no sabía. Después de la búsqueda, Jalil comenzó a actuar de manera diferente.
Se volvió más reservado, a menudo se iba sin explicar a dónde iba y regresaba tarde en la noche. Esto no era propio de él, y Elif comenzó a temer por su propia seguridad. Ella sabía que su marido era alguien a quien le gustaba controlar todo a su alrededor, y si estaba ocultando algo, haría lo que fuera necesario para asegurarse de que la verdad no saliera a la luz. Mientras tanto, la investigación sobre la desaparición de Isai continuaba. La policía exploró todos los ángulos posibles, desde el secuestro hasta la desaparición voluntaria. Entrevistaron a los vecinos, a los colegas de Jalil, a los amigos de Elif, pero nada concreto salió a la luz. Aún así, los investigadores tenían la sensación de que este caso era más complicado de lo que parecía. La desaparición de una joven que de repente se había desconectado seguía siendo su principal objetivo, y sus sospechas solo fueron creciendo. Un día, después de regresar a casa de un almuerzo de negocios, Elif descubrió que Jalil se había ido y su teléfono estaba en el mostrador de la cocina, lo cual era inusual en él. Estaba a punto de subir las escaleras cuando notó las llaves del garaje dejadas al lado del teléfono, y su corazón comenzó a acelerarse de nuevo. Esta vez no pudo resistir la tentación de revisar el garaje una vez más. Salió silenciosamente, tratando de no hacer ningún ruido. El garaje se veía tal como antes, limpio, bien mantenido, con algunas herramientas y artículos viejos apilados en la esquina. Pero esta vez algo llamó su atención y no había notado antes: una pequeña mancha en el piso que parecía rastros de pintura o suciedad. Al principio no le dio mucha importancia, hasta que se dio cuenta de que las manchas llegaban a la pared del garaje. ¿Cómo los investigadores habían pasado por alto estas extrañas marcas durante su búsqueda? Elif se acercó, su respiración se aceleró. Detrás de la pared había otra sección llena de basura que no sabía que existía. Era una pequeña habitación cerrada con un candado que parecía nuevo. Recordó fragmentos de conversaciones que había escuchado cuando Jalil pensó que ella no estaba cerca, y todo comenzó a encajar. Sabía que no podía irse sin descubrir qué había detrás de esa puerta usando las llaves que había encontrado. Elif logró abrir el candado y con cuidado empujó la puerta para abrirla. Solo la abrió un poco, pero lo que vio adentro fue suficiente para enviar un escalofrío por todo su cuerpo. La habitación era pequeña y estrecha, iluminada solo por una tenue luz que entraba por una grieta en el techo del piso. Había bolsas de plástico y las paredes estaban cubiertas con periódicos viejos, dándole al lugar una sensación oscura y espeluznante. El interior estaba silencioso y frío, como si el espacio hubiera sido olvidado hace mucho tiempo. Sus ojos se posaron en una de las bolsas y sintió que se le cortaba el aliento en la garganta. Dio un paso atrás casi tropezando y salió corriendo del garaje, cerrando la puerta detrás de ella. No sabía qué hacer a continuación, pero entendió que tenía que actuar rápidamente. Necesitaba comunicarse con alguien en quien pudiera confiar y explicarle la situación, pero cada vez que intentaba marcar un número, le temblaban los dedos y su mente se aceleraba con el pensamiento de que Jalil podría regresar en cualquier momento. Mientras tanto, Jalil regresó a casa más tarde de lo habitual y Elif fingió que no había pasado nada. Pero al día siguiente fue directamente a la policía y denunció lo que había visto. Era su única oportunidad de llegar al fondo de las cosas y protegerse. Los investigadores respondieron inmediatamente a su declaración y regresaron con una orden de registro que esta vez les otorgaba permiso para inspeccionar minuciosamente todas las áreas, incluida la habitación oculta en el garaje. Cuando abrieron la puerta, todo lo que había estado oculto quedó al descubierto. En el interior encontraron bolsas de plástico que contenían las pertenencias de Isai, incluidos sus documentos personales y su teléfono, pero el descubrimiento más alarmante fueron los rastros de sangre entre sus cosas, lo que sugería que ella había estado allí y que algo terrible había sucedido. La habitación que Jalil claramente había tratado de mantener oculta se convirtió en la clave para resolver el misterio, y la policía comenzó a reconstruir todo. Jalil no regresó a casa esa noche. Había desaparecido tan pronto como se enteró de que Elif había compartido sus hallazgos con las autoridades. Sabiendo que no tenía nada que perder, intentó huir, pero la policía ya había puesto vigilancia en todas las posibles salidas de la ciudad. Cuando su coche fue encontrado en una calle lateral de las afueras,
no resistió y se entregó silenciosamente a la ley. Una vez que Jalil estaba bajo custodia, los investigadores comenzaron un examen exhaustivo de su conexión con la desaparición de Isai. Los interrogatorios duraron horas, y al principio, Jalil permaneció tranquilo y sereno, pero poco a poco comenzaron a aparecer signos de fatiga y frustración. Los investigadores lo presionaron deliberadamente, preguntándole por qué había estado actuando de esa manera en las últimas semanas, qué realmente había sucedido entre él e Isai, y qué estaba escondido en esa pequeña habitación en el garaje. Jalil continuó negando cualquier participación en su desaparición, insistiendo en que no tenía idea de dónde estaba y que nunca le haría daño. Los investigadores fueron persistentes y expusieron todo lo que habían encontrado en el garaje: las pertenencias de Isai, sus documentos, su teléfono y los rastros de sangre en el suelo y las paredes, que habían sido lavadas pero que aún contenían pequeñas manchas incriminatorias. Todo apuntaba a una cosa: algo terrible había sucedido en el garaje, y Jalil había tratado de ocultarlo. Después de varias horas de interrogatorio, Jalil finalmente se derrumbó y se dio cuenta de que negar lo obvio era inútil. Suspiró profundamente, luciendo más agotado que en mucho tiempo, y hablando en voz baja, confesó que la noche anterior a la desaparición de Isai habían estado solos en la casa. Elif estaba en una reunión, y él había aprovechado para intentar una vez más acercarse a ella, pero lo rechazó diciendo que no toleraría sus insinuaciones y advirtiéndole que, si él no se detenía, ella le diría a su esposa y a la policía. Su expresión se ensombreció al contar cómo, en un ataque de ira, agarró a Isai tratando de hacerla callar. Ella logró liberarse y rápidamente comenzó a recoger sus cosas, saliendo de la casa y dirigiéndose hacia su propia casa. Las palabras salieron lentamente, como si estuviera reviviendo cada momento con disgusto. Cuando los investigadores comenzaron a revisar de cerca las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Isai saliendo de la casa por última vez, inicialmente asumieron que ella efectivamente se había ido y se dirigía a casa. Sin embargo, después de más investigación y análisis de otras grabaciones de cámaras, la policía descubrió que Jalil había usado un truco inteligente para ocultar la verdad. Esa noche, Isai salió de la casa, pero estaba caminando hacia una trampa. Las cámaras la capturaron caminando por la calle, pero luego desapareció de la vista. Los investigadores notaron que apenas unos minutos después de que ella se fue, Jalil salió de la casa en su auto. Al principio esto pareció una mera coincidencia, pero luego notaron algo extraño. Su auto se detuvo en un rincón oscuro y apartado del vecindario, fuera del alcance de la mayoría de las cámaras. Fue allí donde Jalil esperó a Isai, en la trampa que había arreglado de antemano, para llevarla a casa y convencerla de que quería disculparse por su comportamiento y hablar. Isai no esperaba que sucediera nada malo, y se subió al auto pensando que el viaje no le causaría ningún daño, pero Jalil se desvió de la ruta habitual y la llevó de regreso a la casa a través de una entrada trasera que no estaba cubierta por cámaras de seguridad. Esta entrada rara vez se usaba y estaba oculta a la vista de los vecinos. Una vez que estaban adentro, a través de la puerta trasera, Jalil cometió su crimen. Primero agredió a Isai y luego golpeó su cabeza contra la pared con tal fuerza que ella falleció instantáneamente. Supo que las cámaras en la entrada principal la habían grabado saliendo, lo que esperaba que sirviera como coartada si alguien comenzaba a hacer preguntas. Planeó para que la policía y otros creyeran que Isai había salido de la casa y desaparecido en algún lugar de camino a casa, y que los movimientos de su auto podrían explicarse como diligencias no relacionadas. Después de que Jalil terminó con la vida de Isai, colocó su cuerpo en una bolsa de plástico y lo movió con cuidado. Lo llevó al garaje donde ya había preparado un lugar escondido. Tenía la intención de esconder el cuerpo e inventar una historia para cubrir sus acciones. Sin embargo, esa noche sacó el cuerpo del garaje y lo transportó a un almacén abandonado, escondiéndolo en un viejo contenedor con la esperanza de que este lugar pasara desapercibido. Durante el interrogatorio, Jalil se negó a admitir la verdad durante mucho tiempo, pero bajo presión de los investigadores finalmente confesó cuán meticulosamente había planeado todo para engañar a la policía y cubrir sus huellas. Creía en su plan y que nadie conectaría la desaparición de Isai con él.
pero subestimó cuán minuciosamente la policía analizaría sus rutas de conducción y las relacionaría con la línea de tiempo de su desaparición. El cuerpo de Isai fue encontrado en un estado terrible. Estaba claro que Jalil había tratado de borrar toda la evidencia, pero las pistas reunidas en la escena en el garaje confirmaron su culpabilidad. Los médicos forenses inspeccionaron cuidadosamente el cuerpo de Isai y descubrieron múltiples heridas, con un golpe severo en la parte posterior de la cabeza identificado como el golpe fatal. Sin embargo, los moretones y abrasiones en todo su cuerpo indicaron que no fue solo un golpe, sino un asalto prolongado. Un examen más detallado reveló otros signos preocupantes. El análisis mostró rastros de Jalil en el cuerpo de Isai, lo que sirvió como evidencia indirecta de que había sido sometida a agresión antes de su muerte. Los resultados de las pruebas no dejaron dudas sobre que las muestras biológicas encontradas pertenecían a él. Los interrogatorios se prolongaron durante varios días. Jalil insistió repetidamente en que no quería que las cosas se salieran de control y que todo lo que hacía era un intento de proteger su reputación. Intentó convencer a los investigadores de que actuó en un momento de emoción extrema, pero pudieron ver que sus acciones después del incidente fueron calculadas y deliberadas. Planificó meticulosamente cómo ocultar el cuerpo, limpió las pruebas y trató de cubrir sus huellas. Este no fue un acto desesperado, fue un crimen cuidadosamente orquestado destinado a evitar la exposición. En el tribunal, Jalil parecía tranquilo y sereno, pero cada gesto y palabra parecían la defensa de un hombre que no tenía nada que perder. Trató de obtener simpatía alegando que la situación se salió de control y que actuó por miedo, pero nadie le creyó. Sus intentos de presentarse como víctima de sus propias emociones fueron destrozados por los implacables hechos que fueron revelados uno por uno. El fiscal presentó todas las pruebas en su contra: imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos de los vecinos, rastros de sangre y pertenencias de Isai que no había logrado destruir. Elif estuvo presente en el tribunal, pero su rostro era ilegible. Se paró entre la multitud, escuchando los testimonios y dándose cuenta de que su vida se había derrumbado. Trató de justificarse pensando que no podía haber sabido que su marido era capaz de esto, pero en el fondo se sentía culpable por pasar por alto las señales de advertencia que permitieron a Jalil actuar libremente mientras ella estaba ocupada con su vida social. Sabía que después de todo esto tendría que aprender a vivir de nuevo, pero también comprendió que la vida que había construido con Jalil se había ido para siempre. El tribunal condenó a Jalil a cadena perpetua. Todos sus intentos de buscar una sentencia más leve fueron infructuosos. Su confesión, junto con las pruebas reunidas, no dejaron lugar para que recibiera una sentencia mejor. Se sentó en la jaula del acusado, escuchando el veredicto con una expresión estoica, pero como estaba alterado, lo sacaron de la sala del tribunal. Su rostro no mostraba más que desesperación. Comprendió que lo había perdido todo para siempre: su libertad, su negocio, su reputación y la vida que había pasado años construyendo. La historia de Isai no fue olvidada, y su nombre permaneció en la memoria de todos los que siguieron este caso. Se convirtió en víctima no solo del deseo imprudente y la rabia de Jalil, sino también de lo fácil que pudo haber sido olvidada hasta que desapareció. Para su familia, fue un shock que nunca se desvanecerá. Habían encontrado justicia, pero la pérdida permanecerá con ellos para siempre. Tratando de encontrar un nuevo propósito, Elif dejó Estambul, se mudó a otra ciudad y comenzó a trabajar con organizaciones que se enfocan en proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos externos por cambiar su vida, sus heridas internas aún sangraban. Sabía que nunca escaparía de las preguntas de si podría haber evitado todo esto si se hubiera dado cuenta antes. La casa estaba vacía y finalmente se vendió. Sus paredes, que alguna vez enmascararon la ilusión de una vida feliz y exitosa, ahora estaban vacías como un fantasma del pasado, recordando a todos que nada es mejor de lo que parece. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.